Vamos a tratar hoy de un tema importante, la decadencia de Occidente. Bien entrado ya al siglo XXI, como estamos, queremos hacer una reflexión contemplando de dónde venimos y hacia dónde vamos. Vamos a partir de una visión general, un diagnóstico de la situación, del mundo, de la cultura, de la espiritualidad en nuestra realidad actual. De aquí derivaremos hacia una reflexión sobre cómo ha progresado y cómo ha evolucionado nuestra cultura, la cultura occidental. Esta cultura, cuando nos referimos a la cultura de Occidente, ¿a qué nos referimos? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Cuáles son sus aspectos positivos y negativos? Después revisaremos también algunos acontecimientos históricos con elementos culturales que han influido y que nos han llevado en el siglo XX, en el siglo XXI, a un agotamiento de nuestra civilización. Primero vino el modernismo, después el posmodernismo y ahora estamos en una actual crisis, una crisis antropológica, hay un nuevo paradigma cultural, espiritual y al final hablaremos de la sociedad digital, el transhumanismo, como conclusión de este progreso científico y tecnológico que ha caracterizado a nuestra civilización hasta el momento actual. Y por último, como un epílogo, vamos a hacer unas reflexiones sobre el futuro en torno a tres elementos que nos pueden ayudar para, conociendo la realidad y el momento en el que estamos, cómo podemos progresar, cómo podemos ir adelante, cómo podemos mejorar nuestra situación. Como introducción general, habría que clarificar a qué nos referimos cuando hablamos de Occidente, la decadencia de Occidente. Occidente sería esa cultura europea que desde Europa se extendió a partir del siglo XV con el descubrimiento de América y en los siglos posteriores a través de la colonización se fue transmitiendo a todo el mundo conocido. También es verdad que en otros lugares había otras culturas que coexistieron, pero la influencia occidental se fue transmitiendo y comunicando por todas partes. Un signo de ello es que, por ejemplo, el modo de vestir occidental, por ejemplo, los trajes y esas cosas, son propias de aquí, de nuestra cultura, y en cambio las encontramos incluso en los pueblos orientales, en los chinos, en culturas que tienen tradiciones muy diversas. Bueno, pues como esto, muchos otros elementos se han ido transmitiendo y han llegado a todos los lugares de la Tierra. Pero hablamos también de decadencia. ¿Cuándo se habla de la decadencia de Occidente? Podemos decir que es un tema que se está tratando desde hace ya más de un siglo, porque ya en el siglo XX, a principios del siglo XX, en los años 1918, 1922, 23, Edward Spengler escribió dos obras que ya se titulaban así, La decadencia de Occidente, y estaba contemplando la ruina o la caída del imperio austrohúngaro, de la situación centroeuropea. Podemos encontrar incluso como unos símbolos de esta realidad. Por ejemplo, en el 14 de abril de 1912 se hundió el Titanic, un gran transatlántico que incorporaba los grandes descubrimientos de la ciencia y que se mostraba todopoderoso frente a cualquier elemento de la naturaleza que pudiese atacarlo, como los icebergs, por ejemplo, y que sin embargo se hundió en un choque con un iceberg. Y un poco más de casi un siglo después, la caída de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001, también vemos como un símbolo también de la decadencia de nuestra civilización atacada pues, por algunos elementos fundamentalistas y fanáticos de la cultura islámica. En fin, en todo ello encontramos símbolos de lo que ha sido toda esta toma de conciencia en aquellas obras de Spengler. Spengler hablaba de cómo todas las civilizaciones empiezan por una época de formación, después hay una consolidación, un apogeo, una decadencia y acaba con una descomposición. Para Spengler estas eran las cuatro etapas normales de todas
las civilizaciones, que tienen un momento de apogeo y un momento de caída. Otros autores, otros historiadores, como por ejemplo Toynbee, con su estudio de la historia, analizó el progreso de 26 civilizaciones distintas muy variadas. Hizo una teoría de las civilizaciones. Las civilizaciones se mantienen mientras responden a las inquietudes, a los problemas y a las circunstancias de cada época y del individuo y de la sociedad de cada momento. Y cuando ya no cumplen esta función, entonces se hunden. El siglo XX fue muy significativo con sus dos guerras mundiales y con la aparición de diversos pensadores críticos que ya reflexionaban claramente sobre el vaciamiento de una cultura que ya no era capaz de dar respuesta a los interrogantes humanos y cuyas circunstancias habían llevado al gran desastre de las guerras intraeuropeas, que fueron primero de países europeos y que después se extendió a todo el mundo. Pero vamos a ver, en Occidente, ¿cuál es el origen de la cultura, de la civilización judeocristiana? Podemos encontrar a lo largo de la historia, en los 20 siglos de historia, partiendo, como sabemos, del año 0, que es el año que se atribuye al nacimiento de Jesucristo, es uno de los elementos de este pilar de la civilización judeocristiana que después se ha extendido a todo el mundo, porque la historiografía, la cronología europea es la que ahora unifica y se acepta en todo el mundo conocido. Estamos en el año 2023 y la referencia es el nacimiento de Jesucristo. Bueno, pues los tres pilares de la civilización judeocristiana son la filosofía griega, que con la superación de los mitos va orientando la manera de pensar europea en busca de una racionalidad, la espiritualidad judeocristiana, con el monoteísmo y con su reflexión espiritual, ética y moral que va orientando a la sociedad. Y después el derecho romano, el espíritu también de los romanos que sirve para organizar la sociedad en torno a leyes, con normas, etc. Con todo ello podemos establecer los pilares fundamentales de la civilización judeocristiana, de la cual estamos hablando ahora, en esta época de su decadencia. Ciertamente que a lo largo de los siglos hubo otras influencias importantes de pueblos bárbaros, del Islam, etc. Pero todo ello sirvió como conglomerado para un paradigma de pensamiento, de cultura, de filosofía, de espiritualidad, que ha sido la referencia durante casi 20 siglos para toda la humanidad y que se ha extendido con su influencia a muchos otros lugares con otras culturas distintas. Siguiendo con la introducción, cuando se va percibiendo este ocaso cultural, el siglo XX, a lo largo de todo el siglo XX, podemos decir que permanece triunfante un liberalismo económico, la sociedad de mercado, la sociedad capitalista, el ideal de la democracia teórica que se quiere impulsar y que se quiere llevar a todos los países del mundo, va aceptándose una cultura más pluralista que poco a poco va renunciando a sus raíces tradicionales y aceptando una diversidad y relativizando lo propio. Eso es característico del desarrollo del siglo XX a lo largo de todas las circunstancias históricas que se han ido desarrollando. Y van entrando en la sociedad, van apareciendo una serie de síntomas que muestran la crisis. Por un lado, una pérdida de influencia política y económica que en los últimos siglos se había mantenido por parte de Europa hacia el resto de los países del mundo. Una crisis del paradigma de pensamiento. Muchos elementos del pensamiento se ponen en duda en Europa primero y después también en otros lugares. En esa situación de crisis se va trasladando a otras realidades. En Europa, después de la posguerra, se va produciendo y se va trabajando por una sociedad de un estado del bienestar, o sea que todas las personas tengan todo lo que necesitan. Pero eso también en cierto sentido entra en crisis en Europa a final de siglo. Hay una decadencia institucional, hay unas sociedades envejecidas con muy poca natalidad, es muy significativo. Donde no hay nacimientos hay algún tipo de crisis en la civilización, en la sociedad, porque se está caminando hacia el ocaso de esa civilización y vendrán otras personas, vendrán los emigrantes a aportar otros elementos y a modelar otro tipo de cultura con otras características.
Se produce también una gran diversificación cultural y religiosa, pero también encontramos otros elementos ya más conflictivos, una polarización política, los populismos, conflictos sociales, etc. Y se va transmitiendo en la sociedad una actitud de miedo, un miedo hacia el futuro, así como antiguamente hubo una ingenua esperanza de progresiva mejora de la sociedad. Hoy muchas personas piensan que ya no van a vivir mejor que sus padres y que sus abuelos. Al menos esto es lo que consideran. Y a esto se une la realidad del cambio climático, que va ofreciendo nuevos problemas, nuevas perspectivas de futuro complicadas y todo lo que eso significa. Configurando así una sociedad complicada, compleja, con muchas realidades que están en proceso de sustitución, de crisis. En el siglo XXI, la pandemia del COVID y la guerra de Ucrania mostraron síntomas evidentes de esta crisis anunciada durante décadas. Podemos hablar, algunos hablan hoy, de que estamos ante un colapso. Y aquí estamos en la perspectiva de un choque o de un diálogo con civilizaciones. Por un lado, hay una alarmante baja natalidad en todos los países centrales de los cuales emergió la cultura europea y occidental, y los emigrantes irán modificando, como es lógico, la identidad cultural y irán aportando sus propios valores. Entonces, en esta situación se vuelve elementos culturales olvidados de otras tradiciones espirituales o del paganismo, cosas que se habían rechazado en tiempos pasados. En esta época de crisis se retorna a ellos como una especie de camino pues, de esperanza, de búsqueda de nuevos valores, de nuevos elementos culturales, de nuevas realidades. Y también tenemos el posible choque o el posible diálogo con otras civilizaciones que emergen. Civilizaciones como el Islam, como la China confuciana, como la India hinduista, que antes se fueron sometiendo o estuvieron sometidas, muchas de ellas, por ejemplo, como la India o muchos países del Islam, donde hay predominio del Islam, fueron sometidos por colonizadores europeos. La China mantuvo su independencia, pero actualmente todas estas nuevas civilizaciones con sus culturas propias emergen y en algunos elementos se enfrentan a los elementos europeos, occidentales y les, digamos, que están como intentando conseguir un predominio sobre Europa en estas nuevas realidades. Por tanto, en síntesis, podemos decir que estamos en una situación complicada en la cual hay una inquietud presente y hay un miedo al futuro. Hay el peligro y el miedo a la pérdida de la propia cultura e identidad. Hay un resurgimiento evidente del Islam. Hay un peligro de guerra atómica. Y hay una angustia e inseguridad que se va generalizando en todas partes. Vamos a ver a continuación cuál ha sido el proceso de la cultura europea desde sus orígenes, de esa triple fusión de elementos diversos, tal y como los hemos ido comentando desde el principio. En un primer momento, la cultura occidental, que se consolidará como una cultura de cristiandad, se generó con el cristianismo. El año 0 es el nacimiento de Cristo. En el año 313 después de Cristo, el cristianismo, que hasta entonces había sido perseguido y había ido creciendo desde las sombras, se transforma en la religión oficial del Imperio Romano. En esa situación ya cambia mucho su lugar cultural, sino se va promocionando hasta el momento de la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. Durante todo ese tiempo la Iglesia ha ido
acercándose al poder, ha ido ocupando lugares importantes y con la caída del imperio empezará a suplir la organización y va a mantener la cultura. Se va generalizando y difuminando el mensaje cristiano. La cristiandad une lo político y lo religioso. En cierto sentido, el cristianismo se alía con la política. Cuando se convierte el nuevo rey bárbaro, visigodo, etc., se convierte todo su pueblo y eso supone como un progreso superficial de la religión cristiana, pero también una pérdida de autenticidad, de identidad. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. En toda esta época se da un pensamiento teocéntrico. Dios es la fuente y el motor de la cultura. Y en este ambiente es cuando se va desarrollando toda la civilización como cristiandad. En el tiempo del Renacimiento, a partir del siglo XV, es el momento en el que el hombre se pone en el centro de la cultura. El cristianismo acepta la autonomía de lo profano. Esta actitud va a ser muy importante porque va a ser la que va a posibilitar, si lo profano es autónomo, ya desde una aceptación misma de pensadores cristianos, esto permite el desarrollo de una ciencia que en el mismo seno de la cultura de la cristiandad se va a empezar a desarrollar la ciencia. Y esto se ve con toda claridad a partir del Renacimiento, centrado en una cultura antropológica. El hombre está en el centro. En este sentido, se da una cultura dualista. Aparecen dos grandes maneras de usar esta razón, este pensamiento antropológico, este pensamiento del hombre y sobre el mundo van apareciendo. Por un lado, con Descartes, con su frase conocida, pienso, luego existo, se trata de buscar la verdad y rechazar todas las falsedades, pero el racionalismo busca la verdad en el pensar, se centra en la subjetividad de la conciencia, tiende al idealismo y la elucubración mental. Entonces, todo lo que yo pienso, toda la conciencia que tengo de mí mismo, y dentro de ello lo que percibo, o lo que veo, las reflexiones, los razonamientos que voy haciendo, me van encaminando por el camino de la verdad. Pero ¿qué pasa con la realidad? Aparece así otra corriente de pensamiento complementaria, que es el empirismo. El empirismo, por otro lado, se centra en los datos del conocimiento recibido en la experiencia humana, confiando en la objetividad de lo real. Por tanto, tenemos los elementos que nos vienen de la experiencia, con los cuales vamos elaborando teorías. Se centra, por tanto, el empirismo en los datos del conocimiento recibido de la experiencia humana, confiando en la objetividad de lo real. Se busca la experiencia humana entendida como experimentación, que puede ser demostrable, recoge datos de la experiencia y propone teorías con ellos. Hay una atención a todos los sentidos, que son las ventanas a través de las cuales podemos conocer la realidad. Con los datos experimentables de esta realidad que hemos percibido, vamos elaborando las teorías con las cuales construiremos después el desarrollo de la ciencia, que es lo que va a caracterizar la cultura occidental. Pero claro, esta duplicidad se separa por un lado lo subjetivo racionalista y lo objetivo empirista, o sea, la conciencia interior y después la realidad que observamos, que demostramos, con la que experimentamos. Esto promueve, por un lado, el desarrollo de una filosofía idealista basada en ideas, en las cuales vamos elucubrando y pensando sobre las cosas, y por otro lado, una ciencia empírica, una ciencia de experimentación centrada en los datos recogidos de la realidad. Pero estas dos disciplinas no están bien integradas, muchas veces entran en conflicto, y esto va a ser el origen de muchos problemas de la cultura occidental. De ello deriva la oposición de las filosofías y ciencias humanísticas y las disciplinas científicas. A veces son dos ámbitos que en una época se ha promocionado más uno y en otra época se ha promocionado otro, pero que no se han sabido integrar de una manera humana. Falta una visión unificada de la experiencia humana integral. Para unos se reduce al pensamiento, que es lo central.
Para otros solo interesa la acción humana reducible a datos mensurables y repetibles. Difícil conciliación de lo subjetivo y lo objetivo, de lo verdadero y de lo falso. Claro, si yo creo que lo verdadero es lo que yo pienso, o sea, lo subjetivo, lo que está en mi conciencia, fácilmente voy a entrar en contradicción con lo que piensa otro, porque él cree que su conciencia y lo objetivo es otra cosa. Entonces entramos lo suyo y lo mío, entramos en conflicto. Entonces, ¿qué es verdadero? ¿Qué es falso? Sería necesaria llegar a unos ciertos parámetros de objetividad, saber qué es la realidad, qué es lo objetivo, qué es lo verdadero, qué es lo falso. La sociedad para progresar también necesita estos elementos. Ambas líneas consideran al individuo, dejando en penumbra su dimensión esencial, social, comunitaria y relacional. O sea, en toda la cultura occidental se ha desarrollado sobre todo la dimensión individualista. Claro que se considera que el hombre es social y que el hombre es cultural, pero muchas veces se da por supuesto, no se ha profundizado en esas circunstancias y en esos elementos que son clave también en lo humano. Por tanto, tenemos un doble conflicto, lo subjetivo ideal y lo objetivo real. Ese conflicto lo encontraremos a lo largo de las décadas y de los siglos posteriores y llevando a una cultura que tiene el conflicto en su mismo origen, en su mismo seno, en esa doble visión de lo individual y lo real. Un choque del racionalismo con el empirismo. Por un lado, en Occidente se produce un gran desarrollo de la ciencia moderna. La ciencia fomenta el inmenso desarrollo tecnológico occidental y su predominio sobre otras culturas. Cuando los españoles llegaron a América, pudieron muy pocas personas dominar a pueblos muy numerosos por diversos elementos, pero uno de ellos era porque tenían un mayor desarrollo tecnológico. Y después todas las colonias que los diversos países europeos, como Francia, Inglaterra, etcétera, hicieron en África y en Asia y en muchos otros países, fue gracias a su predominio tecnológico. El método científico desvela las leyes que mueven el universo y su aplicación al servicio de los intereses humanos. O sea, se da un desarrollo de un racionalismo instrumental basado en la ciencia para dominar la Tierra y someterla. Eso es lo propio del desarrollo de la cultura occidental, un racionalismo instrumental. O sea, usar la razón como instrumento para dominio de la naturaleza y a veces como dominio también de los demás, de las demás personas, de las otras culturas. Eso evidentemente tiene elementos positivos porque puede mejorar la vida de la humanidad, pero también mal usado puede tener unas consecuencias muy negativas para todos. Sobre todo teniendo en cuenta que junto a este desarrollo de la ciencia moderna no se ve un comparable y adaptable progreso en la mejora de lo humano. No se ve que lo humano vaya mejorando en la misma medida que progresa la ciencia, porque el progreso científico-tecnológico ciertamente trajo muchas ventajas, pero también muchos grandes peligros. Falta un progreso integral humano que ayude a solucionar problemas individuales y sociales, porque en el mundo, después de 20 siglos y después de un grandísimo desarrollo científico y tecnológico, continúa habiendo en el mundo guerras, continúa habiendo en el mundo hambre. ¿Cuándo tendríamos los métodos científicos para poder solucionar estos problemas? Sin embargo, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque hay problemas humanos, porque no hemos sabido aplicar todo esto para un verdadero desarrollo humano integral que llegue a todas las personas. Y en el fondo en el hombre se mantienen las mismas preguntas sin resolver que se hacían los griegos. El conócete a ti mismo que está escrito en el oráculo de Delfos, las preguntas de los grandes filósofos antiguos como Sócrates, como Platón, como Aristóteles, se mantienen en el fondo de la cultura europea muchas veces con múltiples respuestas, pero sin acabar de resolver, sin acabar de clarificar. Todo esto ha producido como un cierto desánimo y ha llevado a una secularización cultural y a un abandono de las tradiciones religiosas clásicas, sustituido muchas veces por sucedáneos. Sin embargo, los sucedáneos, pseudoespiritualidades,
religiones, sectas, y el cientifismo se ha convertido en una religión secular. Aunque en muchas partes las tradiciones religiosas han perdido importancia, hay otra especie de religión que está oculta en el inconsciente, en el trasfondo del pensamiento de las personas, con lo cual pensamos que lo que antes las religiones intentaban responder, ahora lo responde la ciencia. Entonces, como una fe y una confianza muy grande en la ciencia, que por sí misma tampoco tiene mucho sentido si no va acompañada de otros valores, de otros elementos. Por tanto, tenemos aquí las dos grandes corrientes del pensamiento a lo largo de la historia de Occidente: la corriente racionalista, la corriente empirista, la que insiste más en la conciencia individual y la que insiste más en la experimentación y que ha llevado al desarrollo científico. Estas dos grandes tendencias del pensamiento humano que han encumbrado la cultura occidental, por otro lado, también están en el origen de la profunda crisis que se descubre en el momento actual. Haciendo una síntesis de lo que hemos reflexionado hasta este momento, el drama de Occidente es no saber unificar la idea y su realización, el pensamiento racional con la realidad misma. No se consigue integrar en la experiencia humana la realidad y el pensamiento, la acción exterior y la conciencia personal. El conócete a ti mismo de la filosofía griega no ha progresado frente a un racionalismo instrumental, dominante y deshumanizador. Por otro lado, el idealismo humanista y el conocimiento científico no van juntos, no han caminado juntos, se han enemistado y se contradicen. El primero busca utopías irrealizables, mientras que el segundo fomenta una mentalidad utilitarista y pragmática, egocéntrica, que no respeta la realidad. Por tanto, hay una especie de esquizofrenia, de división interna en la cultura europea que ha llevado a su crisis actual. Europa dominó el mundo con el progreso científico y tecnológico convertido en utilitarismo y pragmatismo, pero fracasó en la encarnación de sus ideales, que se convierten a menudo en ideologías perversas, como vamos a ver a continuación. Vamos a verlo a través de los acontecimientos históricos. Nos vamos a fijar en dos revoluciones, la Revolución Francesa y la Revolución Rusa, y vamos a concluir también con el fenómeno del nazismo, que es una especie de revolución también, aunque Hitler llegó al poder a través de los votos de los ciudadanos alemanes. ¿Cuál es el origen de este conflicto que ha llevado a realizaciones históricas que han tenido elementos positivos, pero que han tenido también grandes elementos negativos y unas grandes batallas humanas con pérdidas y con asesinatos y con crímenes que les ha acompañado? Por un lado está el tema de la conciencia subjetiva, que entra en la cultura en conflicto dramático con la nueva visión antropológica de la sociedad. El ser humano, su conciencia, su individualidad, su libertad, entran dentro de la cultura como un elemento importante. El protestantismo, Martín Lutero, defendiendo esta nueva mentalidad moderna que caracteriza la modernidad, que es la aparición de la conciencia humana y su libertad. El protestantismo divide la Iglesia con un choque de mentalidades: la unidad eclesial, obediencia y objetividad, o sea, el colectivo, lo importante es el colectivo, contra la libertad personal, la subjetividad, poder leer la Biblia cada uno con su propio criterio, con su propia libertad, etc. Todo eso entra en la cultura. El pensamiento europeo no concilia bien lo diverso en la unidad. Le cuesta superar la subjetividad individual para alcanzar una cierta objetividad. La democracia política querrá solventar esto con el consenso de las mayorías. En la práctica se asume un pensamiento utilitarista y pragmático en la vida real, mientras que se sostiene idealmente principios generales que no se consiguen realizar. Este es el problema, la realidad de Europa, en la cual prima el individualismo a expensas o con consecuencias negativas para la colectividad, para la convivencia, para la relación, como vamos a ver a continuación.
Esto es una fuente de conflictos entre el individuo y la sociedad, y lo vemos en las dos revoluciones más famosas de Europa, una del siglo XVIII y la otra del siglo XX, la Revolución Francesa y la Revolución Rusa. La Revolución Francesa lleva a crisis las estructuras tradicionales del antiguo régimen. El lema es libertad, igualdad, fraternidad. O sea, una exaltación de los derechos contemplados desde la conciencia subjetiva individual que se quieren trasladar a la colectividad con algo de idealismo ingenuo. O sea, hasta ahora estábamos gobernados por un rey todopoderoso y opresor, Luis XIV. A partir de ahora vamos a vivir en libertad, con igualdad y con fraternidad en la sociedad francesa. Como sabemos, los datos históricos no verifican esta realidad. Las cosas no fueron así. Quedó en la cultura ya para la historia de la humanidad la exaltación de la libertad como valor supremo, pero la igualdad y la fraternidad no consiguen éxito y tras diversas etapas revolucionarias se multiplican las guerras internas y cadáveres y nuevos gobiernos autoritarios. La guillotina cegó la vida de muchas personas y después tuvo que venir Napoleón para poner orden en Francia y en toda Europa. Mientras tanto, Europa fue aumentando en poder y desarrollo científico y tecnológico con la revolución industrial, sobre todo en el siglo XIX, que no repercutió en un bienestar general, equitativo y justo. Y esto justificaría una nueva revolución, la Revolución Rusa. La Revolución Rusa realiza las ideas de Marx y de Lenin. Un nuevo lema de la Revolución Rusa fue pan, tierra y paz. Podemos decir que se continúan los ideales de la Revolución Francesa con una revolución proletaria que alcance nuevos objetivos de justicia social, igualdad y fraternidad. Pero la mitad de la humanidad tuvo regímenes marxistas en el siglo XX, que buscaban traer el paraíso a la tierra mediante la dictadura del proletariado. Surgieron los mayores criminales de la humanidad, por el contrario. Stalin, que mató a más de 5 millones de personas, Pol Pot, que mató a 1,5 millones de personas, Mao Zedong, que en la Revolución Cultural torturó a millones de personas, y junto a Hitler, con el Holocausto judío, que también terminó con la vida de más de 5 millones de personas, confirman el gran fracaso de las ideologías surgidas en Europa para realizar sus proyectos de mejora social. Por tanto, tenemos grandes ideologías, pero que no supieron transformar la vida de la sociedad llevando igualdad y fraternidad a la gente, llevando justicia social, aunque la promocionaban y la predicaban. Y Stalin es uno de los grandes testigos de este absoluto fracaso de las ideologías en el siglo XX, con la cantidad de personas que murieron bajo su mando. Las dos revoluciones, la Revolución Francesa con su lema libertad, igualdad, fraternidad, la Revolución Rusa con su lema pan, tierra y paz, con esa búsqueda de la justicia social. Las dos revoluciones son intentos de unificar los elementos importantes encontrados en la conciencia individual con la realidad social, que encuentra en el mundo injusticia y alienación por todas partes. Con ambas revoluciones se introducen cambios en la mentalidad de las personas y se moviliza la historia, pero con resultados bastante trágicos. Aquellas observaciones de la realidad que llevan en la ciencia a un evidente progreso de la humanidad, como dominio de la naturaleza y aprovechamiento de sus recursos, no se sabe trasladar a la realidad social. Y en esta, las ideologías
conducen a conflictos humanos dramáticos. El ser humano progresa en conocimiento del mundo y dominio del mismo, pero no progresa en sus relaciones sociales y de convivencia, en justicia y en fraternidad. Cuando quienes propugnan estos ideales alcanzan el poder, no suelen actuar mejor que aquellos a quienes suplantaron. Como conclusión de este proceso, llegamos a la Primera y Segunda Guerras Mundiales, que mostraron el profundo fracaso del diálogo y la cooperación entre los países más desarrollados y civilizados del mundo. El nazismo y el comunismo desenmascaran la perversión de las ideologías totalitarias. Si buscamos en las raíces de la cultura europea, encontramos tres grandes pensadores europeos que ya habían anunciado la crisis del pensamiento occidental. Paul Ricoeur los llamó los maestros de la sospecha. Vamos a hablar brevemente de ellos. Se trata de Friedrich Nietzsche, de Karl Marx y de Sigmund Freud. Por un lado, Friedrich Nietzsche critica la moral judeocristiana que promueve la compasión y genera hombres débiles, y promueve la voluntad de poder, una búsqueda vital de la fuerza interna y racional del ser humano que crea sus propios valores. Pone en crisis los valores éticos y morales tradicionales. Dios ha muerto es su frase famosa. Esa mentalidad es fácil descubrirla en el trasfondo del nazismo. Por ejemplo, la hermana de Nietzsche tuvo grandes contactos con importantes líderes nazis, y mientras su hermano estaba enfermando y muriendo en un sanatorio psiquiátrico, ella promocionó extraordinariamente el pensamiento de Friedrich Nietzsche, que tuvo una influencia y que ha tenido una gran influencia en la cultura occidental. En cuanto a Karl Marx, él reflexiona más bien sobre los medios de producción. El centro de la historia humana es la economía y los modos de producción, que han promovido la opresión entre clases sociales. Se debe cambiar esto mediante una revolución proletaria, que es la clase oprimida, que llegue a abolir la propiedad privada y haga desaparecer las clases sociales. El camino hacia la sociedad igualitaria y justa es una dictadura del proletariado conducida por un partido único. Todo esto pone en crisis el funcionamiento establecido, burgués y capitalista. Encontramos claramente el pensamiento de Karl Marx y sus seguidores, Lenin, etc., y Trotsky, etc., en la Revolución Rusa. Mientras que Sigmund Freud pone en crisis la visión del ser humano, mostrando su interioridad compleja y enfermiza, determinada por experiencias infantiles y con poderes subconscientes e inconfesables que él mismo no puede llegar a dominar. Por tanto, encontramos aquí los elementos fundamentales de la cultura puestos en crisis por estos pensadores que tendrían mucha fama y predicamento en Europa misma y cuya influencia se trasladó a todo el mundo conocido. Friedrich Nietzsche pone en duda la crisis, la ética y la moral establecidas, Karl Marx los sistemas de funcionamiento económico y social, y Sigmund Freud pone en crisis la idea del hombre, la psicología humana, sus condicionamientos, su realidad. Es lógico que con estos precedentes y con estas circunstancias históricas y con este progreso lleguemos en el siglo XX-XXI al agotamiento de una civilización. Y eso se ve a través de diversos elementos sucesivos. Aparece el existencialismo tras las guerras mundiales, que mira críticamente la filosofía europea. Los existencialistas como Sartre rechazan hablar de esencia, naturaleza humana, solo hay existencia humana y una experiencia de libertad dramática y angustiosa. Después del fracaso y la desconfianza hacia los grandes filósofos como Kant, como Hegel, que habían llevado a las más grandes cumbres de pensamiento en el centro de Europa, y en ese mismo centro de Europa se produjeron en el siglo XX, se iniciaron las guerras más terribles que se han visto a lo largo de la historia de la humanidad, las dos guerras mundiales.
Esto lleva a crisis también a la dimensión filosófica, al pensamiento. Para los existencialistas hay que salvar al ser humano. Se duda de las naturalezas, de las esencias humanas, que también habían explicado Kant y Hegel, pero que después no se saben llevar a la realidad. Solamente hay existencia de un ser humano arrojado a una libertad que le provoca angustia. Y podemos decir que si el modernismo trajo la conciencia individual al centro de la cultura, el posmodernismo da un paso más. La cultura posmoderna se infiltra con desconfianza, escepticismo e ironía ante las ideologías, ante todas las ideologías. Se rechazan los grandes relatos que sirven para legitimar la sociedad, instrumentos de poder y manipulación. Se acepta la diversidad cultural y se desconfía de los valores universales. Se rechazan jerarquías y verdades absolutas. Esto lleva, en la práctica, a un relativismo práctico y a una, podemos decir, que se va disolviendo la idea del ser humano, porque el ser humano es más bien una cosa histórica. El posmodernismo es un racionalismo subjetivo desencantado que fomenta la tolerancia y el desempeño individual. En otras palabras, podría decirse, sálvese quien pueda, que cada uno haga lo que pueda, no hay grandes esencias, no hay grandes discursos, no hay que fiarse mucho de las instituciones, cada hombre tiene que vivir su existencia y encontrar un sentido a la misma. En este contexto aparecen otros pensadores, habría muchos, vamos a hablar de algunos de ellos, como Foucault, que ha tenido una gran influencia en el mundo actual, en el siglo XXI. Foucault da herramientas para deconstruir cualquier relato, mostrando las relaciones de poder y opresión que subyacen a todo. Si no hay verdades absolutas, si no hay valores absolutos, si no hay que fiarse de los grandes discursos y relatos, podemos criticarlo todo. Bueno, Foucault muestra que detrás de todo siempre hay unas luchas de poder, unas relaciones de poder, unas opresiones en los grandes niveles de la cultura, pero también en las relaciones humanas, etc. Es fundamental dominar el relato, el discurso, donde se concentran las relaciones de poder de la sociedad. Es significativo como tradicionalmente el pensamiento marxista y las izquierdas querían transformar la sociedad, la economía, la realidad. Ahora ya no se intenta, ya no se habla de esto, sino que lo único que se quiere transformar es el discurso, el relato, los mensajes, las palabras. Dominar las palabras para a través de ellas llegar al poder. En el fondo es una lucha por el poder. Antes había la lucha de clases, ahora se trata de llevar esta lucha de clases a otro nivel, a otra realidad. Lyotard habla de que todos los grandes relatos ya no sirven, las religiones, las ideologías, solo sirven los pequeños relatos personales, individuales, lo que cada uno tenemos que hacer con nuestra vida. Un comunista italiano, Antonio Gramsci, dice que debe abandonarse las ideas del proletariado y la transformación socioeconómica para dedicarse a la batalla cultural. Es lo que decíamos antes de los relatos. Hay que convencer a la gente, hay que hacer discursos, hay que destruir los discursos de los demás y elaborar discursos para convencer a la gente. La posmodernidad no cree en verdades, sino en realidades cambiantes, intercambiables, difusas. Un pensador también comunista, polaco, Zygmunt Bauman, habla de una manera muy clara y muy profunda del nuevo estilo de sociedad que se está generando a nivel europeo y a nivel mundial por la influencia de Europa en todas partes, sin identidades firmes y constantes. Conclusión, el siglo XX muestra el gran fracaso de la cultura occidental, que había dominado el mundo con su progreso tecnológico, pero que no había conseguido progresar en humanidad y convivencia. La libertad individual que se conseguía iba siempre a costa de la igualdad y la fraternidad. O sea, se planteaba un conflicto irresoluble entre el individuo y la colectividad. El pensamiento europeo, escindido, separado entre un idealismo que lucubra en las más altas cimas de la reflexión humana, como Kant y Hegel, y por otro lado, una ciencia tecnológica instrumental y dominadora, ha conducido a guerras fratricidas y al exterminio de los débiles, tomados como chivo expiatorio de una civilización desorientada. Pensemos en el Holocausto judío. Por tanto, lo propio
de nuestro mundo actual es una crisis antropológica y un nuevo paradigma relativista. La verdad se presenta hoy como problema. No hay certezas, todo es relativo, cada uno se fabrica su propia verdad. Nuevo paradigma relativista. A falta de Dios y valores absolutos, el ser humano, sin embargo, ¿qué le pasa? Se siente inseguro, tiene angustia y busca ídolos. Esos ídolos pueden ser uno mismo, con un egocentrismo narcisista, religiones seculares como el cientifismo, supersticiones o creencias esotéricas. Cuando falla la religión, aparecen nuevas pseudo-religiones. Cuando ya no hay Dios, aparecen nuevos diosecillos, nuevos ídolos. Los ritos propios de la relación con la trascendencia, que eran ritos que antes aparecían en todas las culturas, se transfieren ahora a actividades culturales, deportivas o de cualquier espiritualidad. Ahora todo tiene su liturgia, los grandes acontecimientos deportivos, las grandes reuniones de espectáculo. Bajo ropaje multicolor se da culto, como siempre, al dinero y al poder, que son los nuevos dioses de nuestra sociedad, de nuestra civilización. Y en el fondo se va haciendo general esta crisis antropológica. Cuando se pierden valores, se mantiene la vida como supervivencia y lucha por el poder, que deriva de lo económico a lo cultural y antropológico. Se vive entonces en un gran puzzle multicultural y ecléctico, relativista y pseudo-religioso, lúdico y adictivo. Se tiende a la manipulación global de una sociedad autocomplaciente, engañados, pero contentos. El ser humano solo es historia, es producto cultural que carece de naturaleza personal clara y definida. Depende de su propia voluntad ilusoria. Tú puedes ser lo que quieras. Hay el rechazo a los grandes relatos tradicionales, religiosos o ideológicos, que son todos opresores. Una cultura del victimismo, que habla de los derechos y olvida a los deberes. Se fomentan el goce, la distracción, el entretenimiento y se olvidan el trabajo, la dificultad y el sufrimiento. Se infantiliza la sociedad para manipular sus deseos. Y todo eso al servicio de unos intereses ocultos. Hay una confusión cultural y mental, sirve al servicio de los grupos de poder e influencia que manipulan a la sociedad. Lo han hecho siempre, no lo van a hacer menos ahora. ¿Qué poderes ocultos gobiernan hoy? No son los países ni sus gobiernos, que muchos de ellos están endeudados y tienen que obedecer a los que tienen la deuda. Tampoco son personas o grupos muy conocidos. A veces son personas y grupos desconocidos, propietarios de grandes empresas tecnológicas, multimillonarios, etc. Agustín Laje, no es un término mío, pero yo lo reproduzco porque me parece genial las reflexiones que hace sobre este tema. Estamos en una sociedad idiotizada adolescente. Estamos en nuestro mundo con una generación idiota. Idiota en el sentido etimológico. Idiota sería aquel que está centrado en sí mismo. El modelo ideal del adolescente para los niños y los viejos es siempre el joven, el adolescente. Los niños quieren ser mayores, jóvenes adolescentes. Los mayores no quieren ser viejos, quieren ser jóvenes adolescentes. El modelo ideal de esta nueva sociedad es el adolescente. Estamos en una sociedad adolescéntrica. Las personas están en busca continua de identidad, pero ahora como ya no hay valores, ya no hay verdades, ya no hay grandes identidades, lo que importa es pasarlo bien, no envejecer. Se descarta lo viejo y a los viejos. Hay el desprecio de la experiencia y la tradición, la exaltación de lo nuevo. Hay una libertad sin responsabilidad. El idiota vive centrado en sí mismo, egocentrismo y narcisismo. Esta es la generación que domina, que tenemos hoy en nuestra realidad, en nuestra sociedad. Con una infantil absolutización de los deseos individuales, generados y manipulados por la sociedad de consumo. Las redes sociales aportan datos para una manipulación inconsciente y global y nos van proporcionando la publicidad que nos corresponde según nuestros gustos. El mundo digital permite sustituir la realidad por un mundo virtual, falso, adaptado a los propios deseos, más satisfactorios que lo real mismo. Estamos en una sociedad idiotizada y adolescente.
Se fomenta la ilusión de la libertad, de la autonomía, de la satisfacción, del empoderamiento, pero la realidad es una manipulación global. Los gustos, valores y opiniones son insertados inconscientemente en nuestras mentes. Repetimos ideas de los demás sin darnos cuenta de ello. Hay una cultura cambiante, lúdica y divertida, las plataformas de entretenimiento, la cultura del instante, disfruta del presente, una plenitud vital presente y una idealización del futuro. Una sociedad de consumo digitalizada que abarca todo, el ocio, la diversión, la economía, la cultura, la política. Todo se ha vuelto digital y, sin embargo, no nos damos cuenta de que también se ha producido un oscurecimiento de las referencias trascendentales. El bien, la verdad, la belleza, la historia, la patria, el hombre, el trabajo. Todo eso parece que pierde importancia. Solo pasarlo bien. El pensar cede al sentir y la emoción, disminuye la capacidad de reflexión y otras capacidades humanas. Esto está confirmado actualmente. La sociedad de la pantalla, la sociedad digital, va haciendo que perdamos capacidades humanas como la atención, de reflexión, capacidad crítica. ¿Para qué leer un libro si ahora ya podemos encontrar los resúmenes que los programas de inteligencia artificial actuales ya nos lo proporcionan? ¿Para qué pensar para qué buscar la verdad si ya nos van a dar redacciones hechas simplemente con pulsar del ordenador? Estamos en la sociedad del mínimo esfuerzo. Nunca antes hubo tanta riqueza y tecnología, ni tantas disfunciones psíquicas o problemas humanos, tantos síntomas disfuncionales que nos indican de que hay algo que no va bien. La globalización provoca tensiones culturales y sociales, populismos y nacionalismos. Hay una tendencia a huir de la realidad de la vida humana y de la muerte. Se extiende el nihilismo y el hedonismo. El nihilismo, nada tiene valor, el hedonismo, pásalo bien. Y se extiende la alienación humana. Hay una falta de realización personal que se va generalizando y unos estilos de vida sin sentido ni propósito, según las ideas de Viktor Frankl. El propósito y el sentido es lo fundamental del ser humano. Bueno, pues su ausencia es lo característico de nuestra época. Lo que se busca es la satisfacción inmediata, con una tendencia a la adicción narcótica, drogas y fármacos. No solamente drogas materiales, sino también la misma sociedad, el mismo uso de las pantallas, de los móviles, adquiere una dimensión de sustitución, de adicción, adictiva. Mientras tanto, van aumentando los problemas de salud mental, las neurosis, las depresiones, los suicidios, que reflejan que hay algo en nuestra sociedad que no va bien. También resurge la búsqueda interior y la espiritual fuera de las tradiciones religiosas clásicas. Todo ello está evidenciando una gran crisis individual y social, una ausencia de sentido e identidad en nuestro mundo actual. Y en esta situación de crisis de identidad, ¿cómo responden las instituciones clásicas? La familia, los grupos religiosos, la iglesia, el Estado, etc. El ser humano necesita sentido de identidad. La familia, la iglesia o el Estado muchas veces no saben cómo responder y buscan posibilidades nuevas. Están desorientadas, se pliegan a los mecanismos y dinámicas sociales que van apareciendo. El Estado asume misiones realizadas en otros tiempos por la familia y grupos sociales y religiosos. La educación, la formación en valores, etc. Continúan apareciendo drogas y adicciones para huir de la angustia y falta de sentido. Es como una vuelta enfermiza al origen de la vida, como un volver al vientre de la madre. El sentido se descubre en una narración que unifica valores y conocimientos adquiridos con experiencias personales. El sentido de nuestra vida lo encontramos en una historia. Yo soy tal persona, que vengo de una familia, que he hecho tales cosas, que he conseguido tales objetivos. Ese es el sentido de mi vida, es mi biografía, es mi identidad. Hoy se asumen identidades impostadas que te ponen desde fuera, superficiales, cambiantes, recibidas inconscientemente, nos las ponen sin que nos demos cuenta de ello. Quien controla el relato puede manipular las conciencias, modelar psiques e identidades, y por eso estamos a merced de ellos. Los intereses del poder económico actúan en la sombra, promoviendo y manipulando el pluralismo moderno en dinámicas consumistas de mercado.
Esta es nuestra realidad. Vamos a ver un poco los sectores clásicos. Vamos a hablar de las derechas y de las izquierdas brevemente. Una generación idiota es la sociedad actual. ¿Qué hacen aquí los movimientos políticos? ¿Qué hace la izquierda y la derecha ante esta realidad? Tradicionalmente las izquierdas y las derechas han luchado por el poder. Con el marxismo se definieron más claramente. Las derechas tienen el poder económico y lo defienden, mientras que las izquierdas denuncian la opresión y sus ideologías, religión, opio del pueblo, que decía Marx, etc., buscan la igualdad y la justicia social. La derecha tradicional no se interesaba por la batalla cultural, se interesaba por tener y acompañar el poder. Ello ha permitido que mientras en el siglo XX el comunismo fracasaba en todo el mundo, sus ideas iban propagándose con variantes diversas por muchos lugares, dominando los ambientes culturales, la intelectualidad, las universidades, las artes, etc., entrando lentamente en medios de comunicación. Por tanto, las izquierdas se apoderaban de la cultura. Esto lo vemos en niveles muy distintos. Las nuevas izquierdas han hecho un proceso sorprendente de mutación. Es impresionante la capacidad del marxismo para transmutarse. Donde asumió el capitalismo estatal, en China triunfó, adjuró de sus principios económicos y abrazó el capitalismo. Pues allí China está triunfando y está luchando en el mundo por el poder global con los Estados Unidos, el país capitalista por excelencia. La nueva lucha de clases en Occidente no trabaja con proletarios, sino con minorías cuyos derechos y reivindicaciones serán apoyados. Las minorías raciales, los negros, los indígenas, el feminismo, los LGTBI, los ecologistas, etc. Todo ello es la manera de trabajar y de conducir lo que Gramsci decía: no importa el cambio material, sino la lucha cultural. El marxismo-leninismo buscaba la transformación social, pero ahora transmuta en lucha ecléctica de grupos oprimidos en favor de sus derechos, que se van extendiendo globalmente por todos lados. Las nuevas izquierdas, por tanto, con la caída del muro de Berlín, que fue un gran símbolo del fracaso del comunismo, fueron evolucionando en nuevas izquierdas transformadas en conglomerados multiculturales de minorías oprimidas con el objetivo de alcanzar el poder político. El objetivo de la nueva izquierda es controlar la manera de pensar, los discursos dominantes y el sentido de los relatos. Marx desenmascaraba discursos dominantes. Sus seguidores actuales se especializan en deconstruir discursos antiguos y construir nuevos discursos, nuevos relatos, en defensa de derechos particulares, en un mundo sin valores universales, pero bajo el lema de la tolerancia y el respeto de la diversidad. Mientras tanto, la izquierda procura articular y dirigir las minorías y los descontentos globales para asumir el poder. Por tanto, el itinerario es claro: lucha cultural, deconstrucción de discursos, generar nuevas políticas identitarias en un nuevo marco globalista y pluricultural. Identidades locales de grupos minoritarios o discriminados con perfiles victimistas. Un tema muy importante es el del feminismo y las diferentes identidades sexuales, la ideología de género. El protagonismo de la mujer y la sexualidad ha sido muy claro. En el marco de la crisis de identidades y de sentido, el tema se vuelve complejo. Si todo es construcción social y se relativiza incluso la biología, ¿qué es la mujer? ¿Qué es el ser humano? Estamos en una realidad que plantea preguntas complicadas. ¿Para qué liberar a la mujer si resulta que no tiene una identidad propia, si no es algo especial? Si todo es constructo cultural, si uno puede ser mujer simplemente porque se lo proponga o porque se autoperciba así de este modo. En ciertos temas, la deconstrucción cultural de la izquierda conduce a incoherencias y contradicciones. Si la izquierda defiende a los débiles y vulnerables, ¿por qué no defiende los derechos del niño en el vientre de su madre, al aborto, o los derechos del anciano no productivo, eutanasia? La defensa de la madre en situación complicada justifica la muerte de un niño inocente. ¿Por qué las mascotas tienen más derechos que los fetos?
A Foucault nunca le preocuparon las contradicciones de su estilo de pensamiento. Él solo daba herramientas para deconstruir los discursos de los demás. La izquierda también se va aliando con argumentos tradicionales demográficos como la superpoblación global, los derechos de los animales, el cambio climático, la ecología, etc. Hay un discurso global culpabilizador para Occidente que quiere influir la opinión pública y las políticas estatales. Cuando no hay pretensiones de verdad, lo importante es vencer en el discurso y la confrontación con estrategias y sensaciones. Importa la imagen y la apariencia, no la verdad. Es el nuevo estilo que también se ha transferido a la política actual. ¿Qué hacen las derechas en este momento? Tradicionalmente las corrientes conservadoras mantenían el status quo oficial. Los ricos eran tradicionalmente de derechas, pero hoy los ricos están tanto en las derechas como en las izquierdas. Los grandes propietarios de las tecnológicas actuales, de la mayoría, menos Elon Musk, los propietarios de Amazon o de Facebook, son de izquierdas y tantos otros, de Google, etc. ¿Qué hacen hoy entonces las derechas? Las derechas defienden valores tradicionales y las identidades clásicas de la patria, la nación y la iglesia, mientras que la cultura hemos dicho que quedaba dominada por las izquierdas. Pero esto va cambiando, ya que las izquierdas se han adueñado de los relatos y los discursos para cambiar la sociedad, justificando a veces proyectos de ingeniería social y biológica ideados por otros con consecuencias impredecibles, como veremos en el apartado que vendrá a continuación. Contra ello se despiertan las derechas para defender valores tradicionales y políticas de igualdad universales. Pero a la derecha le falla la falta de sensibilidad social y preocupación por los vulnerables. Las izquierdas hemos dicho que promueven reivindicaciones de grupos minoritarios con lemas y eslóganes de igualitarismo, inclusión, diversidad, derechos de las minorías. Las derechas apuestan por la patria, la religión, la civilización occidental, la tradición nacional, rechazando la volubilidad y obsolescencia de las novedades del presente, estas cosas nuevas que cambian en breves momentos. Pero también las derechas usan hoy la batalla cultural como mecanismo de lucha por el poder. Se han adaptado a las dinámicas de la sociedad idiotizada y a los cambios impuestos por la nueva era digital, la frivolidad consumista y sus bienes culturales. Las derechas, cuando aceptan el poder, cuando acceden al poder, mantienen leyes y costumbres adquiridas por la sociedad que contradecían sus principios. También se adaptan hoy a los discursos vistosos pero falsos, emocionales pero con escasa racionalidad. También se han adaptado muy bien al mundo actual. Pura adaptación a la realidad generada por las condiciones de la sociedad digital actual. También la derecha usa la manipulación digital, el uso de falsedades, lo hemos visto con Trump, lo hemos visto con el Brexit, etc. Tanto izquierdas como derechas se adaptan a los dinamismos que subyacen a la sociedad en connivencia con el poder global, económico en primer término, pero también social, cultural y político. A todos interesa la desaparición de grupos con identidades claras y definidas, las familias, las iglesias, los pueblos, las naciones, para favorecer un globalismo controlado por el gran hermano, que va conduciendo a todos los seres humanos gracias al Big Data. Entramos en un mundo globalizado, la tecnología digital, la sociedad digital. En el mundo moderno dominado por las tecnologías de la información, las biotecnologías, la inteligencia artificial y el globalismo político y económico. Las revoluciones industriales en épocas anteriores, el hombre descubría máquinas para progresar. Por ejemplo, la máquina de vapor le servía para fabricar máquinas que produjesen más producción o para viajar por el mundo. Por ejemplo, las realidades de la comunicación, la telegrafía sin hilos, el teléfono, la televisión, servía para llevar la imagen humana a otros lugares. Pero ahora la revolución digital va más allá, ha dado un paso más, une al hombre y la máquina, cambia al ser humano y cambia la realidad.
porque todo es reducible a información, pero con la información podemos cambiar la realidad, tergiversarla. Podemos simular una realidad que no existe y ya no sabemos distinguirla si lo contemplamos en la realidad virtual. Está la realidad mejorada, en la cual podemos descubrir aspectos que a simple vista no podemos encontrar. Toda la realidad es captada digitalmente y puede ser reproducida y aumentada. La realidad puede aburrirnos, pero lo virtual no, es mejor que lo real. Una sociedad adolescente, idiotizada, quiere jugar, quiere pasarlo bien. ¿Qué más? Que esta realidad mejorada, que este mundo virtual, que este metaverso, todo será divertido y adictivo. Si nos encontramos mejor en el mundo virtual que en el mundo real, ¿para qué volver a la realidad? ¿Para qué voy a volver a esta relación tan aburrida con mi pareja si puedo diseñar virtualmente mi pareja ideal, que nunca, o incluso con un robot, que nunca me va a contradecir y siempre va a satisfacer mis deseos? Estamos en una sociedad idiotizada, infantilizada, en la cual se va deformando y haciendo cada vez más difícil el cambio real del hombre en el mundo, la sociedad, las relaciones humanas, la mejora del mundo real. ¿Qué hay de trasfondo? Un gobierno global. Es evidente que hay unos recursos inmensos al servicio de intereses ocultos. Hay un gobierno global en la sombra. Sin caer en teorías conspirativas, sabemos que en el mundo de las grandes industrias, los medios de comunicación, los centros de investigación, los centros educativos, todo está interrelacionado y en manos de pocas personas. Ha habido en el mundo en los últimos siglos una gran entrada de riquezas que podían solucionar todos los problemas de la pobreza y el hambre en el mundo, pero que están muy mal repartidas. No nos engañemos. No hace falta pensar en teorías conspirativas para darnos cuenta de que los poderosos siempre dominan y buscan los medios para continuar dominando a la sociedad. Pensemos solamente en un elemento: los medios de masas tienen mucho poder con el entretenimiento y las noticias. Por ejemplo, en las noticias enmarcan la realidad, te presentan las cosas de una cierta manera y eligen los temas. Hay muchos temas que no aparecen en los medios de comunicación, solo aparecen lo que alguien ha elegido, lo que alguien quiere, y después lo enmarca, lo presenta de ciertas maneras, lo explica con unos ciertos argumentos, le pone unos ciertos objetivos. Todo eso está en manos de pocas cosas, de pocas personas, que van modelando inconscientemente el pensamiento de la sociedad. No nos engañemos. Por otro lado está el transhumanismo. ¿Qué es el transhumanismo? El movimiento que defiende la mejora de las capacidades físicas, intelectuales y psíquicas del ser humano mediante el uso de la tecnología y métodos científicos. La manipulación genética y la nanotecnología, la inteligencia artificial, etc., ofrecen perspectivas cuyo futuro cuesta imaginar. El horizonte actual es unir hombre y máquina para conseguir mejorar sus aptitudes. Algunos autores hablan de un paso más en la evolución humana. Antes se necesitaron millones de años en la evolución. Fue fruto de una evolución natural. Hoy sería fruto de la tecnología, pasar del Homo sapiens al Homo Deus, según una famosa expresión de Yuval Noah Harari. Algunos hablan del final de la raza humana y el paso hacia otra cosa. Ciertamente estamos ante realidades inquietantes. Seres humanos elegidos física y psíquicamente a la carta, chips implantados en el cerebro, partes del cuerpo robóticas, un futuro que se nos presenta inquietante. Temas en debate: mejora evidente que nos pueden proporcionar estos elementos a la humanidad, pero peligros son terribles, muchas personas hablan de ellos. Las posibilidades de futuro son inescrutables, indescifrables. El transhumanismo será para todos, en parte sí, pero no nos engañemos. La experimentación será con las masas, pero los mayores beneficios serán para los ricos, como ha sido siempre. Habría que trabajar y estudiar las dimensiones éticas y morales, cambiar la imperfección humana por la perfección humana. Suena muy bonito. ¿Es posible? La historia no nos da ejemplos o modelos de optimismo para pensar en el futuro. Una reproducción humana artificial sin vinculación a los sexos, el fin de la naturaleza y la condición humana. Ya se está hablando de la posibilidad
de una gestación en máquinas. Todo ello nos va presentando un futuro inquietante. Llegamos al último apartado. El futuro. ¿Hay futuro? Vamos a resumir nuestro epílogo, nuestra reflexión final, que quiere tener un aspecto esperanzador y positivo, en 3 elementos: resistencia, formación y socialización. Resistencia. Estamos ante una batalla cultural y social a largo plazo. Tenemos que protegernos de las influencias negativas y poco saludables de la sociedad digital idiotizada. Tenemos que fomentar las virtudes humanas del trabajo y el sacrificio con fe y esperanza, y hacer buen uso de la tecnología y ponerle límites para respetar y promover la humanidad. Formación. Necesitamos de una formación integral y profunda de las personas. Hay que volver a la clave, al núcleo de la educación, que es conducir al ser humano hacia su madurez y realización. Educar no es adoctrinar, que es lo que está ocurriendo hoy en la mayoría de los ambientes, en medios de comunicación, en las redes sociales. Hay que enseñar a pensar y a tener un espíritu crítico y un discernimiento, buenas escuelas y maestros. Hay que fomentar una formación profunda y auténtica, recuperar las bases fundamentales de la cultura occidental, volver a los clásicos, estudiar humanidades, historia, filosofía, etc. Por tanto, resistencia, formación y, por último, vamos a hablar de la socialización. La socialización es la dimensión fundamental de la persona. No tenemos que dejar la socialización en manos del Estado y sus instituciones. Es necesario promover ambientes adecuados, saludables para el crecimiento humano, familias y comunidades con identidad firme. Hay que crear espacios de cultura genuina y transmisión cultural. Hay que recuperar y proteger la figura materna y paterna y sus funciones educativas. Hay que cultivar y compartir la dimensión espiritual y trascendencia de la persona. Hay que cuidar el sentido profundo, ético y moral de las personas. Hay que promover los valores humanos. Conocer tanto los derechos humanos como los deberes, sí, y la dignidad humana que están en la base de unos y otros. Libertad, sí, pero también la responsabilidad necesaria, fundamental, para poder convivir y edificar una sociedad más justa. Frente a la decadencia de Occidente, también aparecen otras civilizaciones con sus aportaciones, tradiciones orientales, civilización china e india, el Islam, a ver cómo actúan y evolucionan. Acoger otras tradiciones con discernimiento es bueno. No tengamos miedo al otro, a los otros, a lo que nos puedan aportar. Los europeos y nuestra tradición no somos el centro del mundo, no somos el modelo para todos, no somos más que unos caminantes en esta gran peregrinación que es la vida, y todos juntos debemos llegar al final, que es la realización humana social. Queda en el aire la defensa de un humanismo profundo y radical, auténtico y no engañoso, ya que Occidente ha evolucionado hacia el deshumanismo, adornado con relatos atrayentes pero radicalmente falsos que encubren intereses ocultos. Es una tarea de todos. Acabamos aquí nuestra reflexión. Hemos visto la situación actual de crisis, cómo hemos llegado a ella, en los procesos de la cultura, los hechos, los acontecimientos históricos de Europa, y cómo todo ello nos ha llevado a un momento actual, en el siglo XXI, con retos importantes en los cuales es necesario, es fundamental, salvar la auténtica cultura, una verdadera humanización en la cual se consiga realmente mayor libertad, igualdad y fraternidad. Espero que estas reflexiones hayan servido para poder tener al menos unas nuevas intuiciones, una pincelada de ideas que puedan también remover nuestras conciencias, hacernos reflexionar, hacernos pensar, plantearnos el presente y el futuro y sobre todo no dejarnos engañar. Gracias.